vamos a continuar hablando de la literatura en la época de la conquista. ¿Listo? Entonces, en la época de la conquista, básicamente nosotros vamos a encontrar cuatro tipos de literatura. Tenemos los diarios, las cartas, las crónicas y las epopeyas. ¿Ok? Cada una de estas tipos de literatura tiene sus propias características. En el caso de los diarios y las cartas hay una característica en común, o hay varias características en común, que son básicamente, primero, que eran comunicaciones con la corona, es decir, estas cartas y estos diarios estaban hechos por parte de los conquistadores para ellos poderse comunicar con la corona y decirles cómo iban sus exploraciones, cómo iban sus descubrimientos y qué era lo que ellos estaban consiguiendo a través de cada una de las exploraciones que ellos estaban realizando a nombre de la corona. La diferencia radica en que el diario era algo que ellos estaban haciendo pues obviamente todos los días, muy diferente al diario íntimo que nosotros podríamos llevar en cualquier momento. Este es un diario en el que ellos están diciendo cómo van desarrollando día a día la exploración que ellos están realizando. ¿Listo? Entonces ese diario ellos no lo van a enviar inmediatamente al, a la corona, a España, sino que va a ser enviado después de cierto tiempo. ¿Listo? En cambio, las cartas, que se llaman cartas de relación, que son diferentes a las cartas que nosotros podemos enviarle a un familiar, una carta para, para el trabajo, una carta de felicitación o de cualquier otro tipo. Las cartas de relación están dirigidas directamente a la corona en este caso, o a alguien que les pueda colaborar o que le están pidiendo algún tipo de información respecto a las exploraciones que ellos están realizando para ellos poder estar todo el tiempo atentos a lo que está sucediendo en la exploración, lo que está sucediendo en las nuevas tierras. ¿Listo? Entonces, mientras que en el diario ellos se van a demorar en enviarlo, la carta ellos la van a enviar inmediatamente. Solamente es una misiva, escriben unas páginas y esas las van a enviar, ¿ok? El asunto es que pues tan inmediato tampoco era, porque pues las cartas se demoraban 3 meses en llegar a Europa y otros 3 meses en recibir una respuesta. Eso era la inmediatez en esa época, ¿ok? Pero en cambio el diario ellos no lo van a enviar apenas lo escriben, sino que ellos van escribiendo día por día lo que va pasando hasta que llega el momento en que van a enviárselo al rey, ya sea un mes, un semestre, un año. ¿Listo? Esa es la diferencia en la que radica con los diarios y las cartas. ¿Listo? Ahora, las cartas y los diarios se caracterizan también por su riqueza lingüística. ¿Listo? Ellos expresaban muchas cosas, hablaban de muchas cosas, de sus descubrimientos, de lo que les asombraba, de cómo veían a los indígenas, de cómo los indígenas ellos resolvían sus situaciones día a día. ¿Ok? Ahora, tanto en las cartas como en los diarios el narrador hace parte del personaje. ¿Por qué? Pues porque obviamente una carta y un diario se van a escribir en primera persona, porque es lo que la persona está observando, es lo que la persona está viviendo en ese momento. ¿Ok? El narrador, en este caso pues es el autor de la carta y del diario, siempre va a ser un testigo asombrado de lo que está sucediendo, ya sea de buena o de mala manera. De buena manera es cuando ellos hablan de las nuevas tierras como el paraíso. Realmente para ellos en ese momento era el paraíso, porque encontraban cosas que ellos no encontraban con facilidad en Europa. Por ejemplo, el hecho de que hubiera mucha agua, de que hubieran riachuelos muy seguidos uno detrás del otro, y que esos riachuelos ellos mismos se unieran para luego hacer ríos, y de la cantidad de lluvia que caía. Para ellos eso era asombroso, porque realmente en Europa eso no sucede. ¿Listo? Ellos describían las cosas que encontraban ahí, describían a los indígenas, describían la naturaleza, describían los animales. Habían muchos animales que ellos no conocían y que ellos vinieron a encontrar acá. Lo mismo muchas cosas de las cuales los indígenas se alimentaban y que ellos no tenían allá en Europa.
Y por último, el uso de recursos literarios, básicamente el hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? La exageración. Ellos solían exagerar mucho sobre las cosas que ellos veían. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ellos hablaban de los indígenas patas de cabra, porque los indígenas al caminar descalzos sus pies son más grandes de lo que nosotros podríamos llegarlos a tener, porque nosotros usamos zapatos, los deditos de ellos se abren y el pie de ellos va a ser mucho más grande para poder agarrarse cuando van caminando, diferente a lo que le pasaba a los europeos, que ellos tenían sus deditos pues obviamente cerraditos y el pie relativamente pequeño, ¿ok? Entonces ellos exageraban en ese punto, o el hecho de que cuando encontraron gran cantidad de agua, entonces ellos, para ellos era muy asombroso y también exageraban las proporciones de la cantidad de agua que ellos encontraban acá. ¿Listo? Ahora, tenemos las crónicas. En las crónicas ellos cuentan, eh, digamos que es como una especie de diario, pero no como tal diario, porque ellos no van poniendo fecha por fecha lo que va sucediendo, sino que ellos hacen la observación de lo que está sucediendo, de lo que sucede, de lo que ven y todo esto, y van escribiendo lo que ellos han visto, ¿ok? Eh, Igual que en los elementos anteriores, ellos hablan de las cosas que ven desde el asombro, tanto el asombro bueno como el asombro malo. En un principio, para ellos, los indígenas eran seres muy dóciles, seres muy sumisos, a pesar de que no tenían alma, pues obviamente iban a ser esclavizados, pero ellos llegan con su proceso de aculturización. Ellos quieren que el indígena, aunque no tenga alma, igual ellos quieren que el indígena aprenda sus modos civilizados de vivir. El europeo llega a ver, escribe estas crónicas desde la superioridad. Para ellos el indígena es simplemente un salvaje, así fuera sumiso como lo vieron al principio, o salvaje, bestial, como lo vieron ya después, ya cuando el indígena ya no quiso hacerles más caso y comenzaron las guerras con los indígenas. ¿Okay? Ellos además involucran elementos fantásticos. ¿Esto qué quiere decir? Como estábamos hablando de la exageración, ellos empezaron a involucrar dentro de sus crónicas seres fantásticos, seres que no existían pero que ellos los veían como tales, sirenas, ellos hablaban de sirenas, hablaban de monstruos, hablaban de serpientes gigantescas, seguramente sí existían, por ejemplo la anaconda, que es una serpiente muy grande, sí existe, pero pues para ellos ellos como tenían dentro de sus bestiarios medievales animales fantásticos, seguramente para ellos una anaconda se parecía a un basilisco. Un basilisco es una serpiente gigante que petrifica y que nace de huevos y que su enemigo principal es el gallo porque el gallo canta. ¿Listo? Entonces para ellos el ver efectivamente una serpiente gigantesca como son las boas o como son las anacondas, para ellos fue muy fácil de pronto relacionarlos con esos animales que ellos ya tenían en los bestiarios medievales. Lo que les comentaba ahorita, los europeos, para los europeos el indígena estaba en un lugar entre lo humano y lo bestial. ¿Listo? Básicamente por el hecho de que el humano para ellos se parecía a ellos, pero su color de piel era diferente, no era negra, no era blanca, era más bien amarillenta. Y el hecho de que para ellos, como los indígenas andaban desnudos, ellos adoraban a sus dioses, eran panteístas y todo esto, entonces para ellos ese hecho significaba que los indígenas no tenían alma. Entonces al no tener alma, parecían humanos, pero no eran humanos y los trataban un poco más o menos como a los animales. ¿Listo? Y por último, ellos contaban la historia desde una posición de superioridad, como les venía diciendo anteriormente. Por tal motivo ellos no toman en cuenta la cosmovisión del nativo, sino que ellos simplemente la toman como errada, simple y llanamente está errada y ellos están ahí, algo así como para salvarlos. ¿Ok? Entonces, al estar ellos ahí para salvarlos, tienen que cambiar toda la cosmovisión que tienen los nativos respecto a cómo viven, a la vida, a la muerte, a los dioses, a la naturaleza y todas esas cosas. ¿Listo?
al ver los europeos al indígena desde su superioridad, los europeos fueron arrasando con todo lo que encontraron. ¿Mm? Y, y los indígenas fueron tratados con mucha crueldad. La mayoría de los conquistadores no veían eso como crueldad, sino simplemente como un proceso de civilización. Sin embargo, hubo algunos otros conquistadores o personas que vinieron con los conquistadores que efectivamente vieron que eso no era así, que el indígena no era el salvaje, que el indígena no era el culpable de lo que estaba pasando, sino que al contrario, era el europeo el que estaba tratando mal al indígena y que no era justo lo que ellos estaban haciendo con ellos. Dentro de esas personas tenemos un personaje muy representativo que es el señor Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas era un dominico que intentó efectivamente tratar de proteger al indígena y hacer unas crónicas más objetivas mostrando lo que realmente era el indígena. ¿Okay? Por último tenemos las epopeyas. Las epopeyas fueron retomadas por los españoles en el siglo XV, recordando ellos las epopeyas de Homero y de Virgilio, como la Ilíada, la Eneida y la Odisea. ¿Okay? La idea de ellos era básicamente representar